¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos ahora con Ventana al Mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Familia, bienvenidos a este su canal, nuestro canal. Y en estos momentos vamos a dar inicio con una entrevista que quiero que ustedes escuchen. Vamos a irla cortando en el transcurso de su proceso, de su entrevista, porque realmente llama la atención. Como dice el título, guerra entre las ratas rojas chavistas y maduristas. Una guerra que viene desde el inicio del mal gobierno, de la usurpación del delincuente más grande de Latinoamérica llamado Nicolás el Burro Moros. Damos inicio. Escuchemos. Sebastián ha sostenido la tesis así, ha salido titulado uno de sus contenidos producidos esta semana en distintos medios de comunicación, que quienes han estado aún formando parte de la llamada revolución, denunciando corrupción, denunciando narcotráfico, denunciando contrabando, puede correr el riesgo y de hecho están corriendo el trágico destino de desapariciones, cárcel o asesinatos. ¿Tú crees que antes de pasar punto por punto, caso por caso que has publicado con detalle, tú crees que esto sea una política formalmente diseñada por Nicolás Maduro, encarcelar, desaparecer a los agentes críticos de la propia revolución? Solamente hay que revisar la historia, no solamente la historia de Venezuela, la historia de la humanidad. Si nosotros revisamos lo que tiene que ver con el poder y cómo se va transformando y cómo va mutando los poderes en diferentes países del mundo, sobre todo cuando logra instaurarse un grupo de personas en el poder que no están dispuestas a abandonarla, como lo hizo Hugo Chávez desde hace 20 años, y que solamente en el caso de muerte salen del poder, pues no hay más que revisar que eso es como una especie de receta que termina respondiendo a parámetros específicos. Esos primeros parámetros tienen que ver con el endulzamiento, el enamoramiento, la seducción de los sectores, de las clases. Hay discursos establecidos, repetidos además, figuras simbólicas que históricamente han usado sectores extremistas, tanto de izquierda como de derecha, pero específicamente en esa forma que tiene Venezuela, pues nosotros vamos a ver repetido un esquema, y ese esquema sencillamente es que hace rato se pasó por la seducción para sencillamente pasar a un nivel de represión, de presión, de chantaje. Si logramos ver lo que hasta el momento lleva la entrevista, este personaje, esta mujer, quien sacó un informe, un libro acerca de todas las marramuncias, en pocas palabras, y por usar términos que usamos en el canal, por usar términos que nos llamen la atención, esos delincuentes, ratas, y este delincuente de Maduro es el principal promotor incluso de la destrucción entre ellos mismos. ¿A qué se refiere este personaje? Yo sé que está muy claro, yo sé que tú lo entiendes, pero yo quiero llevarlo a un punto de vista un poco más allá, o incluso un poco más claro, por colocarlo en ese término. Maduro es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Al nivel, y escuchemos bien, al nivel de destruir a los de él, pasar por los de él, incluso pasar por la familia de él, justificándose en que el fin justifica los medios. Familia, esto es de momento y esto es de ahora. Te invito a que compartas, multipliques, extiendes, difunde la información, porque la noticia es ahora. Maduro es un tirano. Yo no sé si en algún momento hemos escuchado acerca
de todo lo que tiene que saberse acerca de qué es un tirano. Un tirano es ese personaje que llegó al poder de no tener absolutamente nada en la vida, de ser en este caso un pelele, como lo es, como lo era, porque lo que es no deja de serlo este delincuente. Un pelele completo, mi familia que me está escuchando en todas partes del mundo. Este personaje del cual está hablando en la entrevista de esta entrevista, es importante entender. El tirano se hizo, por eso tantos vínculos con Irán, por eso, como dicen, tantas compras de armamento, por eso tanto resguardo, por eso regala tanto dinero y barriles de petróleo a otros países para que lo mantengan. Incluso se asocia con delincuentes de otros países para mantenerse en el poder. Por ejemplo, Irán, Rusia, Turquía, China y sobre todo Cuba. Familia, es un tirano. Ese es el término. Por eso nosotros estamos aquí luchando hasta que la tiranía cese, se desmaye. Debe ser el fin de la tiranía en este 2020. Seguimos escuchando la entrevista porque si sigo hablando no van a seguir escuchando la entrevista. Escuchemos esto que están diciendo. Y cuando ya eso no funciona, como ya no está funcionando en Venezuela, pues entonces hay que tomar por parte del régimen medidas más fuertes. Y esas medidas incluyen muerte, por supuesto, porque es una manera de silenciar y dar una demostración de lo que le puede suceder a todo aquel que demuestre un gesto de irreverencia. Entonces entiendo que ya cayó en el estadio el régimen. He leído con detenimiento tu trabajo y arrancas dejando por sentado los movimientos liderados por Nicolás Maduro. Has dicho, liquidó a Rafael Ramírez como factor del poder, ¿no? Ha achicado, ha hecho mermar el poder de Diosdado Cabello y ha hecho acrecentar la influencia o el poder de Tarek El Aissami, particularmente por sus nexos con Irán. Explícanos qué importancia tiene esto dentro de todo este modelo en el cual ya supuestamente llegó al estadio de ser un Estado o un régimen criminal. Se te olvidó mencionar que si bien es cierto que eliminó a Rafael Ramírez, que logró por lo menos salir del país, no es lo mismo con el caso de Elías Agua, que tenía bastante poder en Venezuela, que además ocupó una cantidad de ministerios y que tenía poder en la base de los sectores extremistas, pero también de los sectores comunales. Bueno, sencillamente cuando Nicolás Maduro llega al poder, no llega porque lo conquistó, no llega porque lo ganó en batallas libradas, llega sencillamente porque Hugo Chávez se lo heredó, lo impuso a los sectores chavistas, y eso sin duda que creó sectores de poder que trataron de levantarse, de prever que una vez que pasara el primer periodo de Nicolás Maduro en el poder, pues les correspondía a alguno de los otros de la revolución, pero no ha sucedido así. Nicolás Maduro ha decidido quedarse en el poder, y para quedarse en el poder necesita liquidar a sus contrincantes, como lo hizo Joseph Stalin en la vieja Unión Soviética. Porque es como que en el país, en el poder, no caben dos soles. Y Nicolás Maduro fue usando a quienes tenía en ese momento para poder mantenerse, es decir, usó relativamente tiempo muy corto a Rafael Ramírez, a Elías Agua, a Diosdado Cabello, y también va a intentar liquidar a Tarek El Aissami en su momento. Ahora lo necesita porque, entre otras cosas, necesita las alianzas internacionales, las relaciones internacionales que tiene Tarek El Aissami con todas estas relaciones con extremistas, iraníes, de los sectores árabes con los cuales él se ha manejado desde hace mucho tiempo. Por cierto, Miguel Ángel, si me lo permites, no es tan inocente
no es mínimo lo que sucedió con el caso del movimiento Tupamaro. Ya vamos a hablar de eso, del movimiento Tupamaro, de Patria para Todos, de lo que resintió también el Partido Comunista durante los últimos días. Ya vamos a hablar de eso. Esos delincuentes están programando y procesando todo a su antojo y deseo. Escuchemos bien. En Caracas, en las últimas semanas, en los últimos meses, han habido disturbios porque la realidad de las personas que se están bajando de los cerros es irrefutable. No hay comida, no hay garantías de vida, no hay garantías de futuros a los hijos, a las familias. Por eso, lo que pasó con los Tupamaros, por eso, lo que está pasando con los diferentes, que los Tupamaros se levantaron y un grupo de ellos está en contra de otro grupo de ellos porque se cansaron y entienden que esto no va para ningún lado. Esas uniones del delincuente con otros países y con otros entes del chavismo, del madurismo, son perjudiciales no solo para Venezuela sino para el mundo. Entendamos que disminuyó el poder de varios personajes de su entorno para poder seguirse manteniendo en el poder. De eso ya lo habíamos hablado, de una treta que le hizo a Diosdado en los videos anteriores, que los puedes buscar en el canal. Videos anteriores hablábamos de una treta que incluso Padrino López se levantó en apoyo a Diosdado, pero no pudo, porque a la final Maduro es el tirano que está montado y no quiere dejar su reinado, porque él ya se cree el rey de Venezuela, porque cree que tiene el control. Y si ustedes lo ven a este delincuente, es solamente un narcorrégimen, un estado de narcotraficantes, un estado delictivo conformado por un grupo de esbirros que solo han carcomido a Venezuela desde lo más interior y desde lo más profundo de sus entrañas para poderse mantener en el poder y decir que Venezuela los apoya. Inventan elecciones con un CNE comparado, con un CNE de delincuentes aprobado por un TCJ, que son más delincuentes que los que enjuician. Y esto es la realidad de una Venezuela que debemos cortar, que ya se debe salir de este régimen castrista comunista que solo ha delinquido en los últimos años. Esta es la realidad. Seguimos escuchando la entrevista, por favor, y seguimos oyendo. No te salgas del canal, escucha el audio, escucha el video, escucha la información, suscríbete, multiplica y extiende. Voy a leer un extracto escrito por ti misma. Dice: mientras no hay nada que mitigue la crítica situación de esos sectores pobres, base de la revolución, es evidente la grosera riqueza de los jerarcas del chavismo, del oro que brota a borbotones para mantener a rusos e iraníes. A la par que se anuncia la compra de armamento, el movimiento de millones de dólares en el Banco Central de Venezuela, o la enorme cantidad de dinero desplegado para la defensa de Alex Saab, preso en Cabo Verde. Tú me estás hablando de que estos asesinatos, de que estas muertes, de que estas desapariciones se concentran en las bases populares, en las bases sociales, donde tuvo influencia Elías Agua, por ejemplo, en esas bases comunales, porque llegó la hora de los príncipes y los reyes del terror del régimen, a la cabeza de la cual estaría Nicolás Maduro. Qué fascinante, mi familia, es oír cada detalle de la entrevista. Obviamente le hicimos unas ediciones por las palabras tan contundentes y fuertes que no podemos mencionar en el canal, pero eso no implica que no digamos la verdad. Sacar las riquezas de Venezuela para pagarles abogados a un delincuente que está en Cabo Verde, para que no revelen la realidad de lo que está pasando con el susodicho que está sentado en Miraflores, que es el delincuente mayor, que es un esbirro y sus esbirros. Eso es lo más peligroso que hay, capaz de mandar a delincuentes, y perdónenme que siga usando la palabra, pero es la palabra real que debemos usar, y por eso no nos cansamos de usarla, y por eso quiero que escuchen completamente. Ya ese fue el final,
¿ok? Ya ese fue el final de la entrevista de lo que yo les quería traer, pero es ver cómo el narcorrégimen tiene tanto miedo y por eso hace alianzas incluso con Biden. Y escúchenme bien, con Biden. Yo leía un informativo, una información que decía que la guerra de Estados Unidos o el conflicto que tiene Estados Unidos con el tirano no es de la Casa Blanca, es de los entes gubernamentales que existen, que van tras el narcotraficante Nicolás, su familia, sus hijos, sus compañeros, sus enchufados y toda su comitiva. Pero yo les digo algo, si Biden llega a ganar, esas restricciones son capaces de eliminárselas. ¿Por qué? Biden va en la misma línea política que Maduro. Por eso el apoyo total al presidente Donald Trump, que va a seguir hasta el final. Y yo les digo algo, Trump tiene que cumplir su promesa. Y ustedes me van a decir, usted siempre dice lo mismo. Lo repito, porque no se nos debe olvidar, prohibido olvidar. Cuando nos hacen una promesa, nosotros nunca las olvidamos. Y ahora que nos hacen una promesa de libertad, ¿creen que vale la pena olvidarlo? No, señores. Y me niego a creer esto. Él debe cumplir y va a cumplir. Esa es la verdad. Si te gusta la información, comparte, multiplícala, extiéndela. No dejes de compartir las noticias con nosotros. Con Ventana al Mundo 24 horas, una de las mejores opciones para estar informado en todo momento es con nuestra familia informativa. Gracias por unirte a este canal que todos los días crecemos en gran manera. Gracias por compartir, por suscribirte, por dejarme tus comentarios. Tú que me dejas un saludo, yo te saludo y recibo un abrazo lleno de calor humano. Hasta una próxima.